Hola, chicos y chicas. Hace un par de semanas traje mi versión de Low Poly que titulé Polygonal Evolution, y al final de ese video les dije si querían una evolución poligonal pero de Coco, y que comentaran que queremos a Coco, y vaya que sí que lo hicieron. Y bien, ya que todos queremos a Coco, y mis conocimientos sobre ella sí son buenos pero no del todo, aquí les traigo al experto en Chespirito, al experto en Coco. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy el experto en Coco, cosa que ya muchos lo saben, XD. Me han invitado a ver coquitos en este video, y yo dije, vamos a darle caña. Quizás algunos de ustedes ya saben que a mí me gusta este tipo de cosas con los modelos de los personajes, especialmente con los modelos de Coco de Insane Trilogy y Crash Bandicoot 4. Así que este video es una oportunidad perfecta para mí. Vaya, Wozarki, sí que eres el inspector de cocos más indicados para esta ocasión. Y como dije, con Crash, todos ya sabemos cómo fue su cambio con gameplay directo a la consola, pero ¿te gustaría ver el cambio exacto que Coco ha sufrido a lo largo de los juegos? Pues quédate hasta el final y quédate a ver Polygonal Evolution. Por cierto, antes de empezar de lleno con el video, esta es la segunda parte, por así decirlo. Entonces, me dejaré de detalles técnicos que mencioné en el anterior video. Si es que no lo viste, te lo dejo aquí arriba. Y en fin, comencemos. Como sabemos, en el primer Crash Bandicoot, Tauna era la novia con un diseño muy provocativo. Es por esta razón que Naughty Dog decidió cambiarla, y así nos presentaron en 1997 a su hermana Coco en... Con un aproximado de 507 a 714 caras, tenemos por primera vez a la hermana de Crash por fin en un juego. Ella usaría mucho las técnicas de modelado que se utilizó en Crash. Es curioso cómo se podría pensar que Coco, al tener un diseño muy similar a un ser antropomórfico y contar con más detalles como su overall que tiene un lado suelto, que no solo es textura sino que está modelado en 3D, tiene su laptop que le acompaña en todo momento, y a pesar de ello tiene 38 polígonos menos que su hermano mayor. Es curioso como el diseño de esta Coco se apega mucho más a Tauna que a parecerse en sí a su hermano Crash. No lo digo por sus motivos de censura de Tauna, sino porque sus orejas son muy pequeñas, tiene una nariz y boca mucho más reducidos en comparación a las de su hermano. Coco cuenta con un gran y largo cabello rubio que utiliza bastante de sus polígonos. Parece que le dieron mucha prioridad a ello, ya que resalta bastante, teniendo incluso un detalle de cabello que cae a ambos lados de su cabeza, que está muy bien estilizado. También tiene una flor en el lado derecho de su cabeza que no solo es una textura, sino que son triángulos en 3D, dando una buena ilusión sin usar mucho recurso de la consola. Por cierto, en su modelado podemos ver que tiene un detalle de busto, lo menciono ya que vamos a hablar más luego de él. A diferencia de Crash, Coco tiene unas manos muy pequeñas que carecen de dedos y hasta de texturas, los cuales quedan bastante bien, ya que nunca me había fijado en el tamaño tan pequeño que tiene. Su overall tiene un gran detallado a pesar de sus pocos polígonos. Dan impresión de que le quedan anchos, que le cubre hasta parte de sus zapatos. Sus zapatos son rosados y curiosamente tienen una textura hasta la suela, aunque esta sea gris, a diferencia de su hermano, el cual tenía la suela negra. No es que yo pudiera arreglarlo ni texturizarlo, ya que está extraído directamente del juego, por lo que es un gran detalle. Algo también bastante a destacar de esta Coco es que tiene una boca con grandes labios rosados, pero su sonrisa está modelada en total 3D, muy low poly pero sí que está en 3D. Este modelo tampoco tiene muchas texturas, pues solo las ocupa en sus ojos, en la tapa de su laptop, y no la pude colocar bien, por eso es que no está texturizado, pero en fin. Este modelo está estilizado para que una PlayStation 1 pudiera con la poca potencia que esta tenía. Este mismo modelo aparece en Crash 3 y hasta en Crash Team Racing, en su selección de personajes y en su victoria. Sí que tienen algunos detalles destacables como el color de la flor de su cabeza y un detalle por aquí y por allá de textura, pero no es nada muy diferente a este modelo, así que pasemos con el siguiente modelo, que ese sí que es muy diferente. Y llegamos a la Coco de Crash Team Racing.
pero no la anterior, sino la que veríamos in-game, dentro de las carreras. Este modelo, como saben, no existe en toda la web y tuve que usar el mismo proceso que usé con Crash en el anterior video. He de decir que este está mucho más exacto que la vez anterior y que el número de caras y triángulos y vértices son bastantes más cercanos a los que obtuve con su hermano. Este modelo cuenta con aproximadamente de 480 a 538 polígonos, siendo una Coco mucho menos poligonal que la anterior mostrada, ya que está fusionada con su coche, que también es mucho menos detallado que sus artes conceptuales. Pero al igual vemos un modelo completo de Coco. El cabello de Coco baja muchísimo en cuanto a detalles 3D. También los mechones de cabello a los lados de su cabeza pierden detalles al solo ser unas texturas. La flor de su cabeza pasa a ser directamente una textura pegada en su cabeza y ya no un modelo 3D. Su overall caído ahora es una textura, aunque bueno, está algo detallada para no verla de frente durante todo el juego. El kart es exactamente que el de Crash, solo que de un tono rosado, y tiene la ausencia de llantas al ser estas solo sprites, con un muy buen efecto por cierto. Algo curioso de esta Coco es que a diferencia de su hermano Crash, su nariz no sobresale de su rostro, y sus labios tienen unos dientes enormes, o al menos me da la impresión. Usaron este texturizado y se ve extraño. En fin, vamos de esta Coco dientona a un año después del siguiente juego de Crash. Dios, sí que los modelos de Crash Bash son todo un dolor de cabeza para mí. ¿Recuerdan todo el proceso que tuve que pasar por Crash? Pues este estuvo parecido, pero vemos que tiene muchos menos errores al momento de unirlo. Y queda un trabajo mucho mejor que el de Crash, por suerte. No es el mejor, pero ya nos podemos dar una idea de cómo se veía. Vemos que este modelo conserva todos los detalles de Coco, pero mucho menos poligonales, aunque intenta imitar a la trilogía. Tiene una baja de detalles abismal en su cabello y texturas mucho más pobres que las anteriores Coco. La flor de su cabeza sigue siendo algo aparte, pero está completamente en 2D y es una textura, al igual que ambos mechones de su cabello. Sí tiene un overall caído de un lado y presenta por primera vez unos botones color rosa que sí le dan un detallado interesante. Su nariz sí sobresale de su rostro siendo 3D, aunque sus labios son solo texturas, pero en fin, este es el resultado de 2 horas de trabajo. Una Coco que intenta ser como la de Naughty Dog, pero con muchas bajas de texturas y detalles a simple vista. Así que pasemos a la siguiente generación de consolas al fin. Y al fin llegamos a la sexta generación de consolas, con la genial Coco de cartón, así le digo yo, con 1767 polígonos, siendo la más grande hasta la fecha. En este modelo hay muchos detalles interesantes, pues para este año es la más detallada a niveles poligonales y de texturas. Vemos cómo tiene la cabeza un poco más pequeña que los diseños anteriores, los mechones a los lados de su cabello ahora son totalmente poligonales, pero reduciendo el tamaño de su cerquillo, a diferencia de sus diseños anteriores. La flor de su cabeza es solo una textura plana, pero a diferencia de las anteriores, esta es bastante detallada. Sus orejas tienen un detalle dentro de ellas, y su nariz vuelve a sobresalir de su rostro, pero mucho más que en la trilogía, dando una apariencia mucho más cercana a la de un hocico. Su boca vuelve a ser en 3D, pero no muy trabajado, bastante similar a la trilogía de PlayStation 1. Esta Coco al fin pasa a tener dedos totalmente modelados, aunque solo tiene 4, al igual que Crash. Su overall de un lado caído vuelve a ser completamente poligonal y conserva su botón rosa visto en Crash Bash, también conocido en Japón como Crash Bandicoot Carnival. Sus piernas y zapatos tienen mucho más detalle en texturas y a niveles 3D. Es mucho más redondo gracias a que cuenta con más polígonos. ¿Y recuerdan el detalle de sus pechos para su diseño de Crash Bandicoot 2 o 3? Pues en este desaparece por completo, siendo una Coco de apariencia mucho más infantil, cosa que actualmente lo estamos viendo, pero ya llegaremos a ello. Pasemos al siguiente juego de Crash. Así llega Crash Nitro Kart con una Coco de 2550 polígonos, presentando así grandes cambios al diseño de Coco, más en su vestimenta que en ella misma en sí.
Su cabello conserva una forma muy similar a la Coco de PlayStation 1, dándole muchos detalles interesantes, pues esta es la primera vez que su cola de caballo no está fusionada a su cabeza y hay una clara separación gracias a una vincha que trae por primera vez. Todo su cabello, al igual que el modelo anterior, está totalmente modelado en 3D. Los mechones a los lados de su cabeza, todo. Tal vez es aquí donde la mayoría de polígonos se posicionan, pues es más notorio cómo se usaron muchos más polígonos para redondear su peinado. Sus orejas tienen ahora otra forma más similar a Crash, cambiándoselas incluso a como las tenía en la trilogía de PlayStation 1. La flor de su cabeza ya no es una textura, sino un modelo con muy pocos polígonos que en verdad hace que resalte todavía más que en sus anteriores diseños. También es muy curioso el par de pestañas que ahora tiene. Aquí vemos algo curioso, pues su nariz se redondea mucho más, pero su hocico crece y se alarga a diferencia del casi inexistente que tenía antes. Al igual que Crash, esta Coco contaría con labios amarillos por primera vez, además de tener una boca mucho más detallada, pues podemos ver cómo usa un labial y tiene un modelado algo muy similar a diente. Algo bastante extraño de esta Coco son sus manos, pues vimos como en Crash Bandicoot La Venganza de Cortex tenía 4 dedos, pero aquí tiene 5, lo cual es raro porque en el video anterior Crash contaba con 4 y que su hermana tenga 5 es un tanto raro. Vemos como por primera vez esta Coco cambia totalmente su diseño, al menos en vestimenta, pues se olvidan del overall para darle una camiseta blanca y un par de pantalones que parecen calentador, que por cierto, ulala señor francés, con estas vestimentas se ve mucho más atractiva. También es bastante notorio cómo se puede ver su ombligo, pero a diferencia de Crash, ella tiene el estómago de color naranja en lugar de amarillo, además de no tener ningún detalle de pelo o de pelaje en su cuerpo. Otro gran detalle es que por fin tiene unos zapatos mucho mejor modelados y con detalles, pues antes simplemente eran rosados con una forma muy básica, pero esta vez cuentan con velcro, cordones y una forma mucho más definida que en sus anteriores versiones. Y vemos como el detalle de sus pechos en su modelo vuelve por completo, además de que todo su diseño se asemeja mucho más al de un adolescente. Este modelo curiosamente tiene cosas que no cuadran al compararla con el modelo de su hermano, pero en fin, es un buen modelo y el más detallado de Coco hasta la fecha. Así que pasemos con el siguiente modelo de Coco. Con 1382 polígonos, siendo la menos detallada de la sexta generación, esta Coco es bastante curiosa. Vemos por segunda vez que se olvidan por completo del overall. Cuenta con una camiseta blanca con algún adorno y un par de pantalones pasan a ser el estándar para ella. Este modelo es muchísimo menos detallado en polígonos que los dos anteriores, y como vimos en el anterior video de Crash, esta es la norma que Radical pondría para los modelos de los personajes en Crash Tag Team Racing. Podemos ver cómo el peinado de Coco es modificado al anterior y al diseño que tuvo en PlayStation 1, teniendo de base algo similar pero acomodado de otra forma. Los dos mechones de cabello que caen al lado de su cabeza seguirán siendo en 3D. Sus orejas conservan la misma forma que tenía en Crash Nitro Kart, y su cola de caballo está formada de muchos más polígonos, conservando curiosamente una vincha azul como en el anterior modelo. La flor de su cabeza es ahora un modelo en 3D completamente, pero de un color lila, tal vez para combinar con sus zapatos. Sus pestañas pasan a ser mucho más reducidas en tamaño que en Nitro Kart, pero conservando la forma de su hocico. Es curioso que sus labios parecieran más detallados, pero no, solo tiene un mejor modelado, pero sus dientes son 2 bloques de color blanco. Quién sabe de por qué ahora Coco tenga 4 dedos a partir de aquí, y están mucho mejor modelados que los de Crash.
Sus pantalones ahora tienen una textura que simula muy bien unos jeans con detalles como bolsillos y un cinturón, además de que se vea parte de su estómago que también se volvió algo estándar. Sus zapatos tienen ahora textura de cordones, además de tener una forma menos detallada que en el anterior, pero que le sienta muy bien al modelo de Coco. Esta sería una de las últimas veces que la veríamos con un diseño no tan disparatado a comparación de sus primeras apariciones, por lo que pasemos un año después al siguiente juego de Crash. Pero antes... Sé que se están preguntando sobre el modelo de Coco de Crash Twinsanity, y pues esa Coco no tuvo mucho protagonismo en ese juego. Ya sabemos que tenían planes para que Coco sea jugable, pero ya he comentado este tema del caótico desarrollo que tuvo Crash Twinsanity. Ahora sí, sigamos con los modelos de Coco. Volvemos al amado Crash Boom Bang. Pese a que su juego no sea tan bueno, tiene un muy curioso diseño, pues contando con apenas 306 polígonos, teniendo 100 polígonos más que el Crash de Boom Bang, y siendo la Coco que menos polígonos tiene en su modelado en comparación a su primera aparición o a Crash Team Racing. Esta Coco es curiosa, pues con menos polígonos detalla muy bien su peinado, regresando a ser mucho más similar a sus diseños clásicos, podríamos decir, teniendo otra vez cola de caballo pero fusionada a su cabeza, viéndose realmente bastante bien, aunque omite el modelo o textura de la flor de su cabeza, pero aún así es impresionante que luzca así, con muchos menos polígonos. Como me gusta decir a veces, menos es más. Sus orejas ahora por alguna razón son mucho más grandes a todos sus diseños anteriores, además de tener un hocico mucho más pequeño y similar al de la Coco de antaño. Todo su rostro, ojos, boca y hasta nariz son simplemente texturas. Algo que me parece curioso de esta Coco es que vuelven sus labios rosados, ya que Crash para este juego los tiene amarillos, siendo una incongruencia entre sus diseños como hermanos, pero en fin, ¿qué podríamos esperar? También esta Coco tiene brazos muy alargados con una mano nada detallada, dejando esos mismos detalles para las texturas. Y algo curioso es que tiene una pulsera en su brazo izquierdo y que nunca habíamos visto antes, que resalta mucho más su figura, pues tiene una cintura más delgada, aunque un busto mucho más pronunciado que en otras entregas pasadas. La camiseta pasa a ser mucho más pequeña y ahora no lleva pantalones sino shorts. Y sus zapatos son muy graciosos, al tener tan pocos polígonos, son solo 2 rombos que se ven muy graciosos, dejando todos los detalles para las texturas. Y si me preguntan, me parece un muy buen modelo de Coco, pese a que es muy diferente. Pero en fin, pasemos un año más tarde al siguiente título de Crash. Como sabemos, la saga Titanes rediseñó a todos los personajes de Crash, y Coco no es la excepción, con 2476 polígonos, siendo hasta ahora el segundo modelo más grande de Coco, ya que Nitro Card hasta el momento lleva la victoria. Esta Coco es curiosa, pues olvida el peinado que tanto caracteriza para darle un cintillo y el cabello suelto, que realmente no le sienta nada mal, pero por obvias razones, la flor de su cabeza ya no está presente, además de cambiar mucho la forma de sus orejas a unas que no hemos visto hasta esta Coco. Sus cejas y pestañas ahora son modeladas completamente en 3D, bastante interesante por cierto. La forma de su hocico vuelve a ser alargada, pero con labios de un color crema en lugar de amarillos, pero que recorre su cuello hasta su ombligo, teniendo mucha más coherencia con el diseño de Crash. Sus manos, al igual que la de Crash, poseen una palma y 4 dedos, que son un estándar a este punto, igual que su vestimenta, siendo muy similar a la de Crash Tag Team Racing. Sus piernas pasan a tener mucho más detallado en su modelado 3D y texturizado, dando una forma mucho más estilizada y con dobleces. Sus zapatos también son muy detallados y este para mí es un diseño ok de Coco, a diferencia de varios de la saga de Titanes, así que aunque por alguna extraña razón solo yo la noto algo bizca, pero bueno, pasemos un año después a su versión en... La Coco de Crash Mind Over Mutant,
Con 3906 triángulos, este es uno de los modelos más grandes de Coco y voy a presentar dos de ellos, ya que el diseño original del juego no sé por qué lo encontré únicamente fusionado con el casco que le lava el cerebro a Coco, así que repasemos cómo lo usa rápidamente. Vemos como para este juego se vuelve a rediseñar a la Coco vista en Crash of the Titans, pues conserva la camiseta blanca, pero ahora tiene pantalones amarillos y zapatos cafés, nunca antes vistos en la saga para Coco. Un collar estilo militar que antes no poseía, con un logo curioso que también aparece en las suelas de sus zapatos. El diseño de esta Coco lleva unos goggles en su cabeza, pero pasemos a ver su rostro un poco mejor detallado. Este traje es el clásico entre comillas de Coco, pues tiene una camiseta y pantalones de Titans, pero su rostro está mucho más visible que el modelo anterior, por lo que analizaremos su rostro en este modelo. Vemos cómo regresa su peinado con cola de caballo, sujetado con una vincha como ya es costumbre, pero el frente de su peinado es diferente. Olvida los mechones de cabello a los lados de su cabeza y solo un cerquillo en su frente para tener dividido a la mitad, de lado y lado. Algo interesante es que su texturizado le da un gran detallado de cabello. La forma de sus ojos cambia por completo. Tiene unas pupilas en 3D que son bastante poco poligonales y se ven un tanto extraños. Sus labios siguen de color amarillo, similar al de Titans. Sus brazos también tienen una forma diferente, además de conservar 4 dedos totalmente modelados en 3D. Este modelo, a pesar de tener muchos polígonos, parece que lo utilizan más para redondear al personaje, ya que no posee demasiados detalles en este mismo, dejando los detalles más para las texturas que en el modelado en 3D. Este modelo de Coco la hace lucir mucho más adolescente que la vista anteriormente, al también darle una silueta femenina bastante marcada. Un buen modelo y muy curioso en comparación a todas las Cocos que ya hemos visto de antaño. Luego de ver Mind Over Mutant, como ya sabemos, la saga no presenta nada hasta 2016 con Skylanders, pero Coco no hace acto de presencia in-game. Sí, la tenemos en la serie, pero ¿quién tiene ese modelo aparte de ellos mismos? Así que un año más tarde de todo esto vendría Gen. Con ya 37.522 polígonos, siendo la Coco más grande vista hasta el momento, esta retoma su diseño cabezón y con overall de sus primeras apariciones. Vemos que su cabello está totalmente modelado en 3D. Hasta sus detalles de cabellos son modelados en 3D. Ya no conserva su vincha azul, apegándose así mucho más a sus primeros diseños. Su cola de caballo y su cerquillo de frente ahora sí que luce mucho más como sus artes conceptuales de Charles Sembillas, que por obvias razones no podían emular en PlayStation 1. Sus orejas vuelven a tener una forma más similar a la Coco de Crash Nitro Kart. El color de la flor de su cabeza pasa a ser rosado en lugar de azul como lo vimos en PlayStation 1. Ahora Coco tiene los párpados maquillados de rosado y unas pestañas modeladas en total 3D. Algo curioso de esta Coco es que es la forma de su nariz, pues todas sus anteriores apariciones era una totalmente redonda similar a la de Crash, pero aquí tiene una forma que me recuerda más a una mucho más real, se ve un tanto extraño. Sus labios vuelven a ser rosados por sus anteriores diseños, y su hocico es curioso, pues sobresale de su rostro, pero a su vez no tanto como en los modelos anteriores, por lo que es una curiosa mezcla de estas dos fases de Coco, su clásica y de PlayStation 2. El texturizado de esta Coco es muy profesional. Si te acercas mucho, ves grandes detalles en su camiseta y overall. Hablando de su overall, vuelve a ser totalmente en 3D, pero esta vez tiene una forma muy definida, no solamente dando la impresión de ser un overall caído, sino que lo vemos claramente, sin ningún truco. También conserva sus botones rosados que vimos desde Crash Bash. Vemos sus manos totalmente modeladas en 3D y de 4 dedos, como ya es costumbre. Es curioso cómo su laptop tiene hasta cada tecla modelada en pequeños rectángulos, pero al estar cerrada no podemos verlo tan claramente. Volviendo al overall, este retoma la idea de ser ancho para ella, por lo que tenemos arrugas modeladas poligonalmente, que nos dejan ver como que casi cubren hasta los zapatos de Coco. Sus zapatos tienen cordones y una textura curiosa que simula mucho a tela, no tan detallada, pero es más que suficiente para ser un buen modelo.
Coco por todo su cuerpo tiene un efecto de pelaje que, como ya dije en el de Crash, es solo un efecto gráfico aplicado en Xbox, PlayStation 4 y PC, pero su modelado exacto se ve de esta manera. Este modelo sería reutilizado para Crash Team Racing Nitro Fuel, sin ningún cambio, además de que el card es el mismo que el de Crash, solo que de un tono rosado. Además, tenemos más cards que solo este, por lo que nos lo saltaremos. En fin, un buen modelo para ver el regreso de Coco luego de muchísimos años, y por suerte no es el último que veríamos, ya que un año más tarde a Nitro Fuel veríamos Ok, llegó mi momento para lucirme con este modelo. Con 43.891 polígonos, Coco de Crash Bandicoot 4 es simplemente sublime. Sé que sus proporciones están cambiadas y a simple vista vemos que sus pechos y su trasero algo grande de Crash Insane Trilogy ya no los tiene, pero quizás esto se deba a su cuerpo en forma de A, que ya lo explicaré más adelante. Vemos que ella sigue con la misma vestimenta pero con un diseño más fresco y original. Su paleta de colores de su piel y cabello son algo apagados, pero se ven geniales para el tipo de estilo que tiene el videojuego. Ahora Coco trae unos lentes que le quedan genial, pero no los usa XD. Esto ya es cosa de diseño. El color de sus ojos fue cambiado y ahora son de un color verde esmeralda, un color muy bonito para esta tierna marsupial. Su hocico es algo grande y un tanto larga, lo que le ayuda en cuanto a expresiones al momento de hablar. Esto se nota mucho en las cinemáticas. Y sus labios son más rojizos, quizás por un pintalabios, aunque se ven muy natural. Los brazos de Coco son algo largos para ella, pero como lo dije antes, se debe a su cuerpo en forma de A. Ella también tiene un brazalete en uno de sus brazos. También si hablamos de accesorios de moda, cuenta con un arete en una de sus orejas, y en su overol tiene un cinturón con bolsillos de color rosa. Pero bueno, he dicho lo más importante de este modelo de Coco. Mejor lo dejo hasta aquí, ya que si seguimos así, el video va a durar 2 horas XD. Un estupendo modelo para Coco, pero nos queda un juego más, y ese es... Crash on the Room. Y así vemos al último modelo de Coco hasta esta fecha, con 9844 polígonos, que al igual que Crash en este juego, no es tampoco la mejor, pese a ser el último juego. Y es curioso que todavía el último juego no sea el mejor en cuanto a modelados ni detalles 3D, pero se entiende. Muchos me han dicho que Coco tiene cara de ardilla, pero yo no noto eso. Por cierto, para los que dicen que el modelo de Coco está deforme, les tengo una explicación. Esto se debe a los gráficos bajos del juego, lo cual hace que la mayoría de los modelos pierdan calidad y se deformen. Eso ya es tema de la optimización del videojuego. Vemos a la Coco que parece más plasticosa hasta ahora, ya que aparte de ese efecto de brillo que tiene su diseño, deja de lado los detalles de cabello o pelaje que hemos visto que ha tenido en sus anteriores diseños. En cuanto a su cabello, retoma también el diseño antiguo de una muy buena manera, aunque vuelve su hincha, solo que de color rosa. Es un poco extraño que sus orejas dividan su cabello cuando en modelos anteriores estas simplemente sobresalían desde su cabello. Este modelo cuenta con todo en 3D, absolutamente todo modelado en 3D, ya es costumbre en estos juegos actuales. Tiene unas cejas extrañamente grandes, vemos como su hocico vuelve a sobresalir más que en sus diseños anteriores, pero esta Coco tiene muy bien modelados los dientes y una lengua por dentro. En la parte en la que se nota el ahorro de recursos es en sus manos y sus brazos, pues tiene sus 4 dedos modelados en 3D, pero con una baja de polígonos que se los puede notar son mucho más cuadrados y menos detallados. Obviamente, mientras corre esto no se nota, pero ya viéndolo de cerca queda un tanto extraño ver un modelado así en estas instancias. Pero a pesar de sus brazos, el resto del modelo está muy bien detallado, incluso a niveles de texturizado, pues los detalles de su overall son más gracias a las texturas que posee, ya que el lado caído de este está en 3D.
pero no tiene la forma bien definida como tal. Estos le llegan hasta los zapatos, como hemos visto en el resto de sus diseños. Están muy bien modelados y siguen con un diseño muy similar a lo que hemos visto anteriormente. Pero bueno, es un buen modelo de Coco, aunque su cara sea algo chistosa cuando está en su pose por default, pero aún así me gusta. Al igual que con Crash, es muy interesante ver el modelo de Coco a lo largo de todos estos años, pasando de ser muy poligonal para que una PlayStation 1 pueda con ella, hasta una muy detallada en todo aspecto y gracias al avance tecnológico. Hablo de la de Crash 4, no de la de On The Run, obviamente. Estos son más de 20 años de diseños de Coco concentrados en un solo video. Esto fue la evolución poligonal de Coco Bandicoot. Y así llegamos al final del video. Una vez más, muchas gracias de aquí al buen licenciado en Coco por haberse pasado a darnos una explicación mucho más detallada. Para mí fue todo un honor, aunque me tomé bastante tiempo en analizar los diseños de Coco para hacer mi parte, para ponerla en el guión, así que una disculpa por la demora. No te preocupes, Wazarki. No olvides de darle un buen like con guantes de cuero si te gustó, suscribirte y visitar el canal del buen Wazarki que tiene muy buen contenido. Y si te gustó este video de Coco, de hecho tiene uno parecido en su canal que te lo voy a dejar aquí arriba. Y si te gusta este tipo de cosas con los modelos de Crash Bandicoot 4, pronto estaré haciendo unos videos muy interesantes en cuanto a modelos, animaciones, etc. Así que te espero en mi canal para que veas esos videos. No te olvides de comentar, queremos a Cortex, si quieres que él sea el próximo, o comentar queremos a Tauna para todo el Nitro Squad. Y voy a dejar una tercera opción en la que pongas queremos más polígonos y el personaje que quieres. Lo tendré mucho a consideración ya que espero que esta serie se expanda. Y ahora sí. Y sin nada más que decir, yo soy Wazarki. Y yo soy KVN y esto ha sido un placer.